El diputado nacional José Cano, que está acá en el living de Buen Día América. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar en el piso. No, gracias a ustedes. ¿Cómo está, Martín? Bien, José, recién estuvo sentado ahí el abogado Carlos Garmendia y estaba por ir a ratificar en la legislatura, bueno, el pedido de juicio político y de destitución contra el juez Pisa. Teniendo en cuenta los últimos hechos que vienen aconteciendo, ¿no? Desde el caso Pedicón y Leiva, ¿qué interpretación hace de lo que está pasando con la justicia en el sentido que se está poniendo justamente en discusión el accionar de jueces y fiscales? Mirá, Martín, la verdad es que podrían mostrarse sorprendidos quienes no viven en Tucumán o no tienen un seguimiento, un correlato de lo que viene ocurriendo con el Poder Judicial de la provincia, no desde ahora, te diría que prácticamente desde el año 2003, en el momento que Alperovich asume la gobernación, lo primero que hace fue derogar un decreto que había sido implementado por Ortega, por el cual para acceder a la justicia tenías que pasar por un concurso de antecedentes y oposición. Si bien es cierto, estaba hecho por decreto, nosotros no teníamos por ley, pero ese mecanismo, con la participación de la universidad, de la Facultad de Derecho, del Colegio de Abogados, garantizaba un proceso de selección de jueces, realmente como es a nivel nacional y como corresponde. Alperovich deroga ese decreto y a partir de allí la mayoría de los jueces y fiscales, yo fui legislador del 2003 al 2009, nunca acompañé con mi voto la designación de ningún vocal de la Corte. De hecho, fui el único que votó en contra de Sassi Colombre, que después renunció antes de asumir, pero no acompañé los pliegos de los jueces y fiscales porque claramente la puerta de entrada era la puerta de entrada del ministro de Gobierno, que hoy es ministro fiscal. Pisa, puntualmente fue un juez que archivó, yo lo denuncié a Pisa cuando era legislador, archivó la causa Gasnor, una causa que yo hice, digamos, que me tuvo como protagonista a partir del primer año que había asumido Alperovich, entre otras causas vinculadas a hechos de corrupción. O sea, está ahí para eso, están ahí para cumplir efectivamente ese rol, están ahí designados porque tienen que ser garantes de la impunidad. Entonces, la Comisión de Juicio Político, digamos, pensar que esa comisión puede actuar ajustada a las normas, ajustada a lo que corresponde, ajustada a derecho, me parece que es tampoco conocer la matriz de cómo está conformada. Entonces, en definitiva, digamos, el oficialismo cree que cuando uno es electo en un cargo o es designado funcionario, nos pone eso en un plano superior al de cualquier ciudadano y el principio de igualdad ante la ley queda absolutamente vulnerado. Entonces, lo que ocurre con la justicia tucumana es la crónica de una muerte anunciada, de toda una matriz diseñada, pergeñada, para que efectivamente ocurra lo que está ocurriendo, garantizar impunidad, ¿no? Entonces uno, no solamente en este caso de Pedicón, en el caso que involucra a Pisa, asesinan a una mujer, resulta que uno de los imputados cuenta que gastó 90.000 pesos en champán, que pagó 1 millón de pesos de fianza, que le regalaron un auto de alta gama y cuando uno indaga un poco no tiene ninguna actividad registrada. ¿Usted se refiere al caso Ana Dominé? Al caso Ana Dominé. Entonces, me parece que, y la contracara de eso, o lo más fácil para algunos integrantes del oficialismo, es echarle la culpa de todo lo que ocurre al Poder Judicial. Y esto también es falso, porque garantizar la seguridad de la gente para que la justicia pueda actuar como efectivamente corresponde, tiene que tener los instrumentos. Es decir, vos no podés tener hoy 1000 detenidos en las comisarías de Tucumán porque es ilegal. No podés tener un sistema penitenciario absolutamente colapsado que no cumple con el rol que tiene que cumplir. No podés tener, yo estuve en Alberdi hace unos días, 5 efectivos por turno. Cuando fue el caso Abigail, bueno, la seccional 12 tiene 4 efectivos por turno y tiene que tener uno que está encargado de los que están desde los presos que están en las comisarías. Entonces, me parece que hay una matriz institucional que está agotada y que lamentablemente empezamos a ver que esa matriz, esa descomposición, cuando toma visibilidad. Digo, el caso Pedicón son los bolsos de López, ¿no? Cuando uno decía que había sobreprecio en la obra pública, que era un mecanismo de recaudación en ese momento, bueno, muchos decían que le echaban la culpa a Clarín, le echaban la culpa a la oposición.
Bueno, ahora la brutalidad de los bolsos de López es la brutalidad de un integrante del Poder Judicial que graba a un vocal de la Corte, que el único mérito que tiene para ser vocal de la Corte es ser ladero o haber sido secretario de Jaldo o la mano derecha de Jaldo, como los otros integrantes de la Corte que han pasado primero por ser fiscales de Estado de Alperovich o abogados de Alperovich. Entonces, me parece que, el hecho de que Pedicone grave a un vocal es para poner sobre la escena pública para que, así como nos horrorizamos con los bolsos de López, definitivamente todos tomemos conciencia que eso que hizo Pedicone, de grabarlo a Leiva, es lo que ocurre en la justicia tucumana. Es decir, para el amigo todo, para el enemigo ni justicia. Y si el Poder Judicial no respeta el principio de igualdad ante la ley, no tenemos futuro como provincia. Si nosotros banalizamos lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, que obviamente el responsable del poder político, ¿no? Porque si no daría la impresión que toda la culpa son Mansur y Jaldo llegaron hoy, no tiene nada que ver con lo que ocurre institucionalmente en la provincia, y ese Poder Judicial nadie se hace cargo. Bueno, ellos diseñaron, pergeñaron ese Poder Judicial que garantiza impunidad, que garantiza que personas que cometen delitos que deberían estar presas están en la calle, que un vocal de la Corte actúa como un apretador para direccionar una causa donde hay un legislador denunciado que tiene derecho a defenderse como corresponde y hay una víctima que ve conculcados sus derechos porque no puede ejercer, ejecutar la denuncia que realizó. Y es grave. Teniendo en cuenta, bueno, la discusión que viene habiendo en el Gobierno Nacional, ¿no?, en relación a la cuestión de la movilidad jubilatoria, estás en el Congreso y sabés que va a haber una discusión por ese lado. ¿Cómo evaluás esta discusión en el contexto de la discusión de fondo económica en el marco de la pandemia? Mira, vos recordarás que cuando nosotros modificamos la fórmula previsional que estuvo vigente, la anterior, del 2008 al 2017, bueno, hubo una actitud realmente desestabilizadora de intendentes del conurbano bonaerense que mandaron gente a apedrear el Congreso, con diputadas que lloraban, hablando en nombre de los jubilados. Y la verdad que antes de discutir una nueva fórmula, lo primero que tenemos que poner en valor es, y de hecho yo estuve con Luis Arroyo, con el doctor Segovia, médico jubilado del Centro de Salud, con un grupo de jubilados que están militando acá su causa en la provincia. Lo primero que hay que discutir es qué hacemos a partir de diciembre del 2019, cuando el presidente derogó la fórmula previsional. Hubo 3 incrementos que rondaron en el 2,3%, 7,5% y 6,3%, y en realidad el incremento en esos 3 aumentos de haberse ejecutado la fórmula previsional que estaba vigente cuando asumió un presidente que dijo que bien asuma le daba el 20% a todos los jubilados, el incremento hoy debería rondar el 39%. Es decir, que ha habido, en términos reales y concretos, una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados que vieron conculcados sus derechos porque se derogó una fórmula que estaba vigente y el presidente, a través de decretos, discrecionalmente le da los aumentos. Lo primero que tenemos que discutir antes de entrar a la nueva fórmula, que básicamente es volver al sistema anterior, tiene 2 componentes, el 50% incremento salarial, el 50% incremento de recaudación, que es discutible la fórmula. Lo que digo es que a partir de que llegue al Congreso el debate sobre esta nueva fórmula, lo que tenemos que plantear es qué vamos a hacer con toda la masa de jubilados que en un año crítico, donde hubo devaluación del poder adquisitivo, se le conculcó sus derechos, derogando la fórmula que supuestamente el kirchnerismo decía que era para perjudicar a los jubilados, y lo concreto y lo real que de estar vigente esa fórmula han perdido un 39% de incremento en lo que va del año. Falta, recordemos, que era un ajuste trimestral, cuatrimestral, falta el último incremento del mes de diciembre. Yendo un poco más hacia lo político, teniendo en cuenta que hace poco reapareció el presidente Mauricio Macri, ¿hay una discusión en Juntos por el Cambio en relación a si tiene que ser él el conductor o si tienen que surgir nuevos liderazgos? Mira, te diría que hay distintos perfiles y protagonismos de referentes que hoy tiene el espacio. Yo diría que en términos políticos, y ayer lo hablaba con colegas de ustedes de Buenos Aires, en una entrevista, en términos políticos, el buen dato para la Argentina, para el sistema político, para la democracia, es que a partir de 2015 se terminó con la fragmentación y la atomización de la oposición en la Argentina. Y hoy tenés dos espacios consolidados,
Uno, el oficialismo que gobierna con sus matices, y el otro lo que representa Juntos por el Cambio, que digamos que tiene, digamos, ya pasó un proceso de tensiones y hoy está absolutamente consolidado, y obviamente hay figuras como Gerardo Morales, como Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el propio Pichetto, Carrió. Me parece que es un espacio diverso que tiene distintos perfiles de referentes. Ahora, naturalmente, Mauricio Macri con Pichetto encabezaron la fórmula que hace un año se llevó el 41% de los votos. Entonces, me parece que sin duda son protagonistas también del espacio y la inteligencia, en todo caso, de la Mesa de Conducción Nacional es administrar esto, ¿no? La última, yendo al plano de lo provincial, José, Sí. Bueno, hubo algunos chichoneos, por decirlo de alguna manera, entre sectores de la Unión Cívica Radical, puntualmente Mariano Campero, con el legislador Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, hablando de algún eventual acuerdo hacia 2023. ¿Ves posible, crees que podés formar parte de un acuerdo con el busismo? Mira, los acuerdos no son entre personas. Nosotros hoy estamos en un proceso de consolidación de Juntos por el Cambio en Tucumán, básicamente con la UCR, el PRO y la coalición cívica. Yo estuve la semana anterior con Rodríguez Larreta y Domingo Amaya en Buenos Aires. Estuve en Exaltación de la Cruz con Elisa Carrió el viernes previo a que fue Rodríguez Larreta con Vidal. Me invitó a almorzar el jueves al mediodía. Yo me había ido en camioneta a Buenos Aires la semana que se suspendió la sesión, y claramente las directivas y la conducción nacional lo que nos está pidiendo a los dirigentes en todas las provincias es consolidar Juntos por el Cambio. El año que viene es una elección nacional y en ese contexto te diría que cualquier marco de debate, de incorporación, de acuerdo o de alianza se darán orgánicamente a través de las estructuras políticas que nosotros integramos, ¿no? Creo que Tucumán necesitamos desde la oposición reeditar lo que significó el 2015. Los tucumanos no nos podemos, nosotros digamos como dirigentes políticos y como sociedad, no nos podemos resignar a que Mansur y Jaldo definan quién va a gobernar Tucumán dentro de 3 años, en el 2023. O sea, uno planteando una cuestión irracional de reelecciones indefinidas, de reforma constitucional, que me parece algo absolutamente disparatado, surrealista si no estuviésemos en Tucumán, porque es probable que se lo plantee, y un vicegobernador que está ya lanzado en su carrera como candidato a gobernador en el 2023. Digo, tiene todo el derecho, nadie cuestiona eso. Lo que digo, los problemas que hoy tiene la provincia, donde aparece un menor de edad haciendo tiros al aire, donde las bandas se ejecutan a tiro, donde hay, digamos, hechos vinculados a secuestros extorsivos, donde hay bandas de narcotraficantes que operan con absoluta impunidad, donde te enteras que vuelca una camioneta con 30 kilos de cocaína, donde hay problemas, digamos, que uno lo ve a diario y que el Ejecutivo aparentemente tiene una actitud indolente con todo lo que tiene que ver con el delito vinculado al consumo de droga, con, digamos, la necesidad que tenemos de reformular un sistema de seguridad en Tucumán. A una periodista, la asaltaron 2 veces en menos de 48 horas. Inadmisible que en pleno siglo XXI no tengamos informatizado un sistema de antecedentes personales, como ocurre no en el primer mundo, en otros distritos de la Argentina. Inadmisible que no tengamos un sistema de monitoreo de cámaras, de detección facial de los principales accesos a la provincia, que no tengamos tantas veces anunciado el sistema por cuadrante como hay en Colombia, en Chile, donde vos tenés cada tanto habitante una cuadrícula con personal policial en la calle. La principal valor de una política de seguridad es la prevención, donde las cámaras no sean solamente para filmar a una persona que está cometiendo un delito o a un ciudadano que está sufriendo el delito, sino un mecanismo de respuesta rápida para que efectivamente el delincuente caiga preso. Digamos, esto que estamos hablando son cuestiones básicas de una política en seguridad. Nosotros aportamos mucho en Tucumán en materia de seguridad. Creamos una delegación de droga con 100 efectivos, la agencia federal que debe tener 450 efectivos, una nueva delegación de gendarmería. Ahora vemos que no hay, yo le planteé al gobernador cuando lo visité 2 proyectos, crear el Consejo Provincial de Seguridad Pública, una mesa que tenga, digamos, que articule
el rol de la Gendarmería, de la Federal, de la PCA, con el Ministro de Seguridad, el Gobernador, un ámbito que también haga un seguimiento de auditoría. Acá hubo el caso Espinosa, hay casos de gatillo fácil, digamos, aumentar el número de efectivos policiales. Tenemos un efectivo en Jujuy, hay un efectivo cada 120 habitantes acá, con el sistema de 24 por 48, uno cada 230, en una provincia que ha hecho culto a la empleomanía. Entonces, creo que es momento, digamos, si la pandemia no genera algo disruptivo en la dirigencia política, si seguimos haciendo las mismas cosas, digamos, me parece que el futuro es muy incierto porque todavía no pasó la pandemia y te diría, en términos de los efectos colaterales de la pandemia, de pérdidas concretas del poder adquisitivo, del empleo, de la crisis económica, recién estamos entrando a vivir en la vida diaria los colaterales de la pandemia. Así que yo le pediría al gobernador y al vicegobernador que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que para eso lo votó la gente, que es gobernar Tucumán. Muchas gracias, José, por su visita. No, gracias a ustedes.